Hola a todos. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con base expositiva explicativa y creo que ya ustedes han visto en diferentes vídeos y en las presentaciones la importancia de distinguir las diferentes bases textuales para poder hacer verdaderamente buenas interpretaciones, buenas lecturas e incluso buenas síntesis y resúmenes, como vamos a trabajar en la próxima unidad. ¿Por qué es importante la base expositiva explicativa? Bueno, justamente porque la documentación técnica, los textos académicos van a tener un predominio de base expositivo-explicativa. Entonces, es importante determinar que esta base, que como ustedes han visto, tiene la función de informar o de describir de manera objetiva y de manera clara un tema, es diferente de la base argumentativa y nosotros tenemos que trabajar con estas dos bases para poder decodificar, interpretar adecuadamente con qué base nos estamos enfrentando a la hora de trabajar con los textos con los que se van a enfrentar a lo largo de la carrera y también, ¿por qué no?, a lo largo de su desempeño laboral y en su vida personal. La base expositivo-explicativa busca siempre informar, brindar datos, desarrollar un tema, y es muy diferente de la base argumentativa, que lo que busca es convencer o persuadir a alguien de algo, ¿no? Y acá tenemos una primera diferencia muy importante entre una base y la otra, que tiene que ver con que en la base argumentativa hay un sujeto que enuncia, que está en una relación simétrica, es decir, en una relación, si se quiere, de paridad con ese receptor, y lo que busca es convencer a ese receptor. En cambio, en la base expositiva explicativa, ese sujeto que enuncia posee un caudal de conocimiento diferente o mayor a ese sujeto que es receptor y está buscando esa información o el desarrollo de ese tema, ¿no? En esa fuente, en ese texto, o donde fuera que se encuentre esa base expositivo-explicativa. Por eso es tan importante que ustedes, cuando se enfrenten a documentos técnicos y a documentos específicos de la materia, comprendan cuáles son los recursos que intervienen y que aparecen en este tipo de base. Bueno, como dijimos también, es importante que ustedes comprendan que existen diferentes tipos de base expositivo-explicativa. Nosotros hablamos de diferentes tipos de exposiciones. Lo que sería la exposición analítica, por un lado, y por otro lado, la exposición sintética. Normalmente decimos que la exposición analítica tiene que ver con expresiones textuales de descomposición, ¿no? Un ejemplo sería X consiste en Y, X contiene a Y, ¿no? Podríamos dar un ejemplo como el que aparece allí. Las pruebas de caja negra consisten en la realización de una prueba sin consentimiento, etcétera, etcétera. Y las exposiciones de tipo sintética, en realidad, son las que denominamos enlazadoras de fenómenos. Es decir, van a aparecer con verbos como ser, como verbos como referir, definir, y tienen que ver con la esencia de esta base, que es la definición, ¿no? Por ejemplo, y ahí tenemos un caso, una caja negra es un sistema que puede verse en términos de sus entradas, salidas, etc. Bien, es fundamental comprender que existen diferentes recursos que son típicos de la base expositivo-explicativa y muchos otros que comparte incluso con la base argumentativa. Recuerden que cuando nosotros hablamos de predominio de una base textual, estamos hablando no de cantidad, ¿no?, sino de intencionalidad. Es decir, ¿hacia dónde va ese texto? ¿No? ¿Qué quiere hacer ese texto? ¿Cuáles son sus puntos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque para realizar, por ejemplo, una buena síntesis y un resumen de un texto, que lo vamos a trabajar en la próxima unidad, es fundamental comprender cuál es esa base textual predominante. En el caso de la base expositivo-explicativa, un recurso típico es la definición, ¿no? Como saben, cuando hablamos de una definición estamos hablando de una proposición o un conjunto de proposiciones
que tienen que ver con la precisión para la comprensión de un concepto. Entonces, un ejemplo sería, la prueba de caja negra es una metodología para realizar pruebas. Como dijimos aquí, los verbos que van a aparecer esencialmente son el verbo ser, el verbo referir y el verbo definir. Otro recurso, pero que también aparece en la argumentación, es, por ejemplo, la comparación, ¿no? Consiste en contrastar dos o más elementos y tengan en cuenta que pueden aparecer marcadores textuales como la palabra como o la palabra cual, que van a ser indicadores de esa comparación, ¿no? Normalmente yo voy a tomar un elemento A y voy a ver qué similitud tiene o qué diferencia tiene con un elemento B, ¿no? Y esto obviamente siempre va a ser tendiente a facilitar la comprensión. Acá tenemos un caso, bueno, el motor eléctrico se diferencia del motor de combustión, etcétera, etcétera. Otro recurso típico de la base expositivo-explicativa va a ser el establecimiento de analogías. Cuidado porque muchas veces tienden a confundir este recurso con la comparación y en realidad están emparentados, pero cuando yo realizo un establecimiento de analogías, lo que voy a hacer es establecer relaciones, ¿no?, entre un corpus A, por ejemplo, y un corpus B, y lo voy a describir y voy a trabajar sobre esas relaciones entre ese elemento A y ese elemento B, ¿no? Normalmente suele ser mucho más desarrollada la analogía que la comparación. Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? El funcionamiento del motor eléctrico es similar al de un ventilador y acá vamos a la especificidad. Ambos convierten energía eléctrica en movimiento mecánico, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, nuevamente, ¿no?, facilita la comprensión. Tengamos en cuenta que el texto expositivo explicativo, por naturaleza de suyo, lo que va a buscar es eso, facilitar la comprensión. Y quiero hacer un alto aquí y antes de continuar, voy a insistir con esta idea de la objetividad y la subjetividad, porque creo que es importante que comprendamos que el texto expositivo explicativo persigue o busca la objetividad, pero esto no significa, ¿no?, que sea objetivamente puro, objetivamente. Sabemos que la objetividad pura no existe porque hay un sujeto de enunciación que, aunque está desdibujado en ese discurso, tiene un punto de vista, tiene un conocimiento específico, y aunque se va a esconder detrás del discurso a través de esa, por ejemplo, el uso de la impersonalidad, el uso de estas definiciones, esto no significa que ese sujeto de enunciación no esté poniendo también su impronta al momento de desarrollar ese tema. Bien, otro recurso entonces es la clarificación. ¿Cómo vamos a detectar o cómo vamos a darnos cuenta que aparece este recurso? Porque normalmente se utiliza para detallar o para volver a explicar algún concepto que tiene alguna dificultad en la comprensión. Si ustedes prestan atención, muchas veces van a aparecer conectores discursivos específicos, como es decir, para clarificar, ¿no?, clarificando. Y esto nos va a permitir entonces proporcionar también algún detalle más específico para entender procesos de cierta complejidad. Bueno, otro recurso que puede aparecer frecuentemente en la base expositivo-explicativa es la relación de causa-efecto, ¿no? Claramente hablamos de un evento o una acción que genera un resultado y que es útil para explicar esos procesos. Por ejemplo, ¿no?, si pensamos en un manual de historia, que también cuando hablamos de manuales académicos estamos hablando de tipos textuales prototípicos de la base expositivo-explicativa, si tenemos, por ejemplo, porque cruzó los Andes, libertó América, bueno, allí tenemos, ¿no es cierto?, una relación de causa-efecto. En los sistemas técnicos también muy frecuentemente va a aparecer esta relación de causa-efecto. Entonces, y resumiendo,
el texto, como dijimos, el texto expositivo explicativo es fundamental, es clave cuando hablamos de la comunicación técnica y la comunicación académica. Algunos recursos que mencionamos han sido la comparación, la definición, las analogías, la clarificación, las relaciones de causa-efecto, y lo vamos a utilizar justamente para garantizar que ese lector comprenda de manera efectiva determinados conceptos que pueden revestir cierta complejidad. Tengamos en cuenta que también va a tener que ver con el conjunto de saberes que ese receptor tenga con respecto a ese tema que se está desarrollando, ¿no? Lo que nosotros, y ya lo vamos a trabajar en la próxima unidad, llamamos competencia comunicativa. Ese conjunto de saberes son los que me van a permitir a mí entender determinados conceptos complejos de manera más o menos sencilla. Como dijimos entonces, las características son la objetividad, con esa salvedad que ya hicimos, la claridad, el uso de un lenguaje técnico y siempre tengan en cuenta que es fundamental considerar a ese público destinatario, a mi receptor, hacia el cual yo estoy dirigiendo ese discurso o ese texto que va a ser de base expositivo, explicativa predominante. Bueno, llegamos hasta aquí con esta explicación y lo que vamos a hacer ahora es continuar trabajando con las actividades relacionadas con este tema. Ante cualquier duda, saben que nos encontramos en la tercera clase, que es la clase sincrónica, y también tengan en cuenta que vamos a tener los encuentros de los días sábados. Bueno, mucha suerte y continuamos trabajando.